Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema reacciones químicas y estequiometría, la química de un alto horno. Empezaremos analizando la estructura de un alto horno. Se trata de una instalación de unos 40 a 70 metros de altura que consta de distintas partes en las cuales la temperatura va disminuyendo a medida que vamos ascendiendo a lo largo del dispositivo. En la parte inferior, la temperatura ronda los 1650 grados Celsius. En la parte central, la temperatura disminuye hasta unos 900 grados Celsius aproximadamente y la parte superior se encuentra a unos 300 grados Celsius. En la parte más alta de la instalación tenemos la región que se denomina el tragante. Es la parte a través de la que se carga la instalación. La carga que se suministra es mineral de hierro, coque y fundentes. Los fundentes son compuestos que pretenden atrapar las impurezas que contiene el mineral y además reducir la temperatura de fusión. La cuba es la parte más voluminosa de la instalación. Constituye la parte central. Está rodeada, igual que toda la instalación, de un material refractario que impide la pérdida de calor. En ella se ponen en contacto los materiales que agregamos a través del tragante con los gases que ascienden y provocan la reacción química. A continuación tenemos el vientre. Esta es la zona en la cual se completa la reacción de reducción del óxido férrico a hierro. Es la zona más ancha de la instalación. Inmediatamente a continuación encontramos el etalaje. Esta es la zona en la cual se le inyecta el aire, un aire que está previamente calentado y que reaccionará con el carbono del coque para producir el monóxido de carbono que después reaccionará con el óxido férrico para producir el hierro. En la reacción en la cual el óxido férrico reacciona con el monóxido de carbono, se libera el oxígeno que acompaña al hierro en forma de CO2 y por tanto se reduce el tamaño. Este es el origen del término reducción. Cuando se estudiaron las primeras reacciones químicas de este tipo, al pesar el óxido y pesar después el metal que se producía, este reducía la masa, con lo cual se producía una reacción que en aquel momento no se conocía. En la actualidad, los altos hornos se construyen de manera que la parte inferior reduce el tamaño, precisamente porque el volumen que ocupa el óxido férrico es más grande que el que ocupa el hierro. De ahí que en la zona del etalaje el volumen empieza a disminuir. Finalmente nos encontramos el crisol. En el crisol es en donde se acumulan el arrabio y la escoria. El arrabio es el producto intermedio que se obtiene antes de obtener el acero. Este arrabio se va a tratar para eliminar el azufre y después posteriormente se harán los últimos tratamientos para purificar y obtener de este modo el acero. El arrabio es más denso que la escoria, por eso se va a retirar a través de la piquera inferior que aparece en la figura a la derecha. La escoria, que es menos densa, nadará sobre el arrabio y se va a eliminar a través de la piquera que aparece en la figura a la izquierda y en una posición ligeramente más elevada. Este gráfico se elaboró inspirado en el trabajo de fin de máster Funcionamiento y simulación de un alto horno de Pablo García García, dirigido por el tutor Francisco Blanco Álvarez en la Universidad de Oviedo en julio de 2017. Si necesitas más información al respecto, en este trabajo podrás encontrarla. A continuación, y mediante un ejemplo de aplicación, veremos las reacciones químicas que tienen lugar en esta instalación. En un alto horno, el mineral de hierro, óxido férrico, se reduce a hierro mediante el proceso en el cual reacciona con monóxido de carbono para producir hierro metálico y CO2. A su vez, el monóxido de carbono se obtiene en la misma instalación en la reacción con oxígeno según carbono más oxígeno para dar lugar a monóxido de carbono. Vamos a estudiar el procesado de una tonelada de óxido férrico para calcular la masa de hierro que se obtiene y la masa de carbón que debemos tratar para obtener el monóxido de carbono necesario para hacer reaccionar todo el óxido férrico.
Como siempre, y teniendo en cuenta que aplicaremos proporciones estequiométricas, lo primero es el ajuste de las ecuaciones químicas con las que vamos a trabajar. Para ello, tenemos 2 moles de hierro que nos obligarán a añadir 2 moles de hierro en productos. Y a continuación, si observamos que en el CO2 la cantidad de oxígeno que aparece es un número par, ten en cuenta que si utilizamos 1 mol de CO2 tendremos 2 moles de oxígeno, con 2 moles de CO2 tendremos 4 moles, con 3 moles de CO2 tendremos 6 moles de oxígeno, por tanto el número de moles de oxígeno es par. Teniendo en cuenta que en el óxido férrico tenemos 3, un número impar, la cantidad de monóxidos de carbono que tendremos que agregar será también un número impar, para que al sumar los dos valores tengamos un número par, equilibrable al número de oxígenos que aparecen en productos que, como hemos dicho, es un número par. Por tanto, si probamos con un monóxido de carbono, podemos ver que no nos salen las cuentas, pero si trabajamos con 3, al añadir 3 moles de monóxido de carbono, podemos ver que disponemos de 3 moles de carbono en reactivos y 3 más 3, 6 de oxígeno también en reactivos. Por tanto, si agregamos 3 moles de CO2 en productos, solucionamos el ajuste de la primera ecuación. Para ajustar la segunda ecuación, observa que el carbono lo tenemos ajustado, 1 y 1, y dado que tenemos solamente un mol de oxígeno en productos, tendremos que poner 1 mol en reactivos. Como es diatómico, bastará con añadir medio mol de oxígeno diatómico. En estas condiciones ya podemos trabajar con las ecuaciones para buscar las proporciones entre las sustancias que reaccionan. De este modo, podemos abordar el apartado A. Queremos procesar 1000 kilogramos, una tonelada de óxido férrico. Esto es 10 elevado a 6 gramos de Fe2O3. Buscando en la tabla periódica las masas atómicas del hierro, 55,8 gramos de hierro por cada mol de ese elemento, la de oxígeno, 16 gramos de oxígeno por cada mol, obtenemos la masa molar de óxido férrico. Ten en cuenta que al óxido férrico contribuirán 2 moles de hierro, por tanto 2 veces 55,8, y 3 moles de oxígeno, por tanto 3 veces 16. Total, 159,6 gramos de óxido férrico por cada mol de esta sustancia. Con lo cual, utilizamos esa proporción para obtener los moles de óxido férrico. Inmediatamente a continuación, y dado que nos piden la masa de hierro en el apartado A, buscaremos la proporción entre los moles de óxido férrico y los moles de hierro que se obtienen según la primera reacción. Cuando reacciona un mol de óxido férrico, obtenemos 2 moles de hierro. Utilizando esa proporción, determinamos los moles de hierro. Y teniendo en cuenta que, tal como hemos dicho, la masa molar de este elemento es 55,8, tenemos que por cada mol de hierro, la masa correspondiente es de 55,8 gramos de ese elemento. Con lo cual, obtenemos de este modo la masa de hierro que se obtendría a partir de la tonelada de óxido férrico. El resultado, 699 kilogramos de hierro. Como puedes ver, de 1000 kilogramos totales de reactivo, obtenemos aproximadamente 700 kilogramos de hierro. A continuación, abordaremos el apartado B. De nuevo, tenemos nuestras reacciones que ajustamos tal como hemos hecho en el apartado anterior. 2 moles de hierro. Y recuerda a continuación 3 moles de monóxido de carbono, 3 moles de CO2. Y en la segunda ecuación, dado que el carbono lo tenemos ajustado, ajustaremos los oxígenos añadiendo medio mol de oxígeno diatómico en los reactivos. Tenemos que procesar una tonelada de óxido férrico. A partir de esta cantidad conocida de óxido férrico y a través de la primera reacción, relacionaremos el óxido férrico con el monóxido de carbono, sabiendo que para que reaccione un mol de óxido férrico debe de hacerlo con 3 moles de monóxido de carbono. Y a continuación, una vez que tenemos los moles de monóxido de carbono, podremos ir a la segunda reacción para que en ella podamos establecer la relación entre ese monóxido de carbono que consumimos en la reacción principal y que obtenemos en esta reacción secundaria, y teniendo en cuenta la proporción estequiométrica entre el monóxido de carbono y el carbono, determinaremos la cantidad de carbono necesaria para llevar a cabo el proceso
de reducción de 1 tonelada según la ecuación original. De este modo, partiremos de nuevo de la cantidad a procesar, 1 tonelada 10⁻⁶ gramos de óxido férrico. De nuevo, y exactamente igual que en el proceso anterior, teniendo en cuenta la masa atómica del hierro y la del oxígeno que obtenemos en la tabla periódica, determinaremos la masa molar del óxido férrico. Pasaremos, por tanto, los gramos de óxido férrico a moles. Y a continuación es donde aparece este doble juego en el cual tenemos que trabajar ahora con las dos ecuaciones. Según la primera, cuando reacciona un mol de óxido férrico, lo hace con 3 moles de monóxido de carbono. Estos serían, por tanto, los moles de monóxido de carbono que debemos obtener en la segunda reacción, porque ten en cuenta que estos son los que se consumen en la primera reacción. Por tanto, si nos vamos a la segunda reacción, en esta podemos constatar que para obtener un mol de monóxido de carbono debe reaccionar un mol de carbono. De este modo, simplificados los moles de monóxido de carbono, teniendo en cuenta que la masa molar del carbono es 12, podemos de este modo relacionar un mol de carbono con los 12 gramos correspondientes en este caso, y así calcular la masa de carbono que necesitamos para procesar la tonelada de óxido férrico en la reacción principal. Esta masa de carbono, 226 kilogramos. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.